Durante 15 años, entre 1685 y 1700, algo siniestro ocurría cada viernes en la Catedral de Cusco. Los devotos entraban a confesarse por la mañana y al atardecer los encontraban muertos dentro de los confesionarios, con las manos aferradas al crucifijo como si hubieran visto al demonio mismo. Pero antes de adentrarnos en esta historia, que desafiará todo lo que creías saber sobre la fe y la redención, te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque aquí encontrarás relatos que ningún otro lugar se atreve a contar. Dale like a este video si te gustan los misterios que hacen que se te erice la piel y déjanos saber en los comentarios de qué país nos estás escuchando. Queremos saber cuántos valientes hay por ahí capaces de escuchar hasta el final una historia como esta. Ahora sí, prepárate para conocer la verdad detrás del confesor más temido del virreinato del Perú. Corría el año 1685 en la antigua capital del Imperio Inca, cuando la ciudad de Cusco se había transformado en uno de los centros religiosos más importantes de la Nueva España. Las calles empedradas, que una vez resonaron con los pasos de los nobles incas, ahora vibraban con el repique constante de campanas cristianas y el murmullo de oraciones en latín y quechua. La Catedral de Cusco se alzaba imponente en la Plaza de Armas, construida sobre los cimientos del antiguo Palacio Inca de Viracocha. Sus torres gemelas dominaban el horizonte andino como centinelas de piedra, y su interior albergaba uno de los conjuntos artísticos religiosos más ricos de toda América. Los altares dorados brillaban bajo la luz de centenares de velas, y las paredes estaban cubiertas con pinturas de la escuela cusqueña que mezclaban la iconografía cristiana con elementos ancestrales andinos. En este ambiente de fervor religioso y riqueza cultural, la población de Cusco había abrazado el catolicismo con una devoción que sorprendía incluso a los misioneros españoles más experimentados. Los indígenas, mestizos y españoles acudían masivamente a las misas, procesiones y especialmente a la confesión, considerada el sacramento más importante para la purificación del alma. La confesión se había convertido en una práctica tan arraigada en la sociedad cusqueña que las colas para acceder a los confesionarios se extendían desde el interior de la catedral hasta la misma plaza. Los viernes, día tradicionalmente dedicado a la penitencia y reflexión, la demanda era tan alta que la catedral había instalado 12 confesionarios de madera tallada, obras maestras del arte colonial que combinaban la funcionalidad religiosa con una belleza que quitaba el aliento. Fue en este contexto que llegó a Cusco, en la primavera de 1684, entrada, el padre Tomás de Villarreal, un sacerdote jesuita de 45 años que había servido en diversas misiones del Alto Perú. Su reputación como confesor excepcional lo precedía. Se decía que poseía un don especial para comprender los tormentos del alma humana y para ofrecer el consuelo y la penitencia exactos que cada pecador necesitaba. El padre Villarreal era un hombre de estatura media, cabello prematuramente canoso y ojos de un azul intenso que parecían leer directamente en el corazón de las personas. Su voz, profunda y melodiosa, ejercía un efecto casi hipnótico en quienes lo escuchaban, y su conocimiento de las Escrituras era tan vasto que podía recitar de memoria pasajes apropiados para cualquier situación espiritual. Desde su primer domingo oficiando misa en la Catedral de Cusco, el padre Villarreal causó una impresión extraordinaria en los feligreses. Sus sermones eran auténticas obras maestras de retórica sagrada, que combinaban la teología más profunda junto con una comprensión íntima de la naturaleza humana. Hablaba no solo del amor de Dios, sino también de la oscuridad que habita en cada alma, de los secretos que los hombres guardan en lo más profundo de sus corazones y de la necesidad imperiosa de purificar esas sombras a través de la confesión sincera. Hermanos míos, decía desde el púlpito con esa voz, que alcanzaba los rincones más alejados de la nave,
Dios conoce cada pensamiento pecaminoso que han albergado, cada acción indigna que han cometido, cada palabra cruel que han pronunciado. No hay secreto que puedan guardar del Todopoderoso, no hay pecado tan oscuro que su misericordia no pueda alcanzar. Pero para recibir su perdón, deben venir a mí con el corazón abierto. Deben confesar no solo sus pecados evidentes, sino también aquellos que han enterrado tan profundamente que ustedes mismos han olvidado su existencia. Estas palabras resonaban profundamente en una población que cargaba con el peso de siglos de tradiciones ancestrales, ahora entrelazadas, no siempre de manera armoniosa, con las nuevas creencias cristianas. Muchos cusqueños vivían con una culpa constante por ocultar ciertas prácticas o creencias de sus antepasados, y la promesa del padre Villarreal de un perdón total y comprensivo resultaba irresistiblemente atractiva. Pocas semanas después de su llegada, el padre Villarreal solicitó al deán de la catedral un favor especial. Quería que le asignaran exclusivamente 2 de los confesionarios más privados, ubicados en una capilla lateral dedicada a San José. Explicó que sus métodos de confesión requerían de un ambiente particularmente íntimo y silencioso, ya que trataba con casos espirituales muy complejos que demandaban tiempo y concentración extraordinarios. El deán, impresionado por la reputación y los resultados evidentes del trabajo del padre Villarreal, accedió inmediatamente a su petición. Los 2 confesionarios elegidos eran especialmente hermosos, tallados en cedro por artesanos indígenas bajo la dirección de maestros españoles. Las intrincadas decoraciones incluían escenas de la Pasión de Cristo, ángeles con rostros que mezclaban rasgos europeos e indígenas, y símbolos que, aunque aparentemente cristianos, conservaban ecos de la iconografía inca prehispánica. Pero lo que el deán y el resto del clero no sabían era que el padre Villarreal había solicitado específicamente esos confesionarios por razones que nada tenían que ver con la estética o la acústica. Durante las noches, cuando la catedral estaba vacía y silenciosa, el padre trabajaba secretamente en modificaciones muy particulares a esas estructuras de madera. Un indígena, llamado Amaru Huanca, que trabajaba como cuidador nocturno de la catedral, fue el primero en notar las actividades extrañas del padre Villarreal. Durante sus rondas de vigilancia, ocasionalmente veía luz filtrándose desde la capilla de San José y escuchaba sonidos que no podía identificar, golpes suaves, como de herramientas pequeñas trabajando la madera, y un extraño silbido que parecía salir de las paredes mismas. Una noche me acerqué a ver qué pasaba. Recordaría años después a Amaru en un testimonio que se conserva en los archivos del Arzobispado de Cusco, y vi al padre Villarreal trabajando con instrumentos extraños en el interior de uno de los confesionarios. Tenía frascos de vidrio con líquidos de colores y tubos muy delgados que conectaba a orificios que había perforado en la madera. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, me dijo que estaba instalando un sistema especial para mejorar la acústica, para que las confesiones fueran más privadas y efectivas. Esta explicación, aunque extraña, no despertó sospechas inmediatas. El padre Villarreal tenía una reputación intachable y su trabajo con los feligreses era evidentemente efectivo. De hecho, la demanda para confesarse con él había crecido tanto que había establecido un sistema de citas que se extendía semanas hacia el futuro. El primer incidente registrado ocurrió el viernes 13 de noviembre de 1685. Una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria de los cusqueños. Doña Carmen Quispe, una mestiza de 34 años reconocida en la ciudad por su trabajo como bordadora de vestiduras religiosas, había esperado durante 3 semanas la oportunidad de confesarse con el padre Villarreal. Carmen tenía razones muy particulares para buscar a este sacerdote. Según le había confiado a su hermana María, había estado experimentando sueños inquietantemente vívidos en los que se le aparecían espíritus de sus antepasados incas,
quienes le hablaban en quechua sobre tesoros ocultos y rituales ancestrales. Estos sueños la llenaban de una culpa insoportable, pero también de una curiosidad imposible de reprimir. Carmen llegó a la catedral muy temprano esa mañana. Recordaría a su hermana María en un testimonio posterior. Estaba nerviosa, pero también esperanzada. Decía que finalmente podría liberarse del peso que llevaba en el corazón, y que el padre Villarreal la ayudaría a discernir si esos sueños eran tentaciones del demonio o mensajes divinos. Carmen entró al confesionario número 7, en la capilla de San José, alrededor de las 9 de la mañana. Era sabido que las confesiones con el padre Villarreal podían durar horas, especialmente en casos complejos como el suyo, así que nadie se inquietó al ver que el tiempo transcurría sin que saliera. Fue hasta las 5 de la tarde, cuando los empleados de la catedral comenzaron a preparar el cierre, que alguien notó que la puerta del confesionario seguía cerrada desde dentro. El hermano Francisco Ayala, encargado de la limpieza, se acercó y golpeó suavemente. «¿Doña Carmen, se encuentra bien?», preguntó con cautela, intentando no interrumpir si acaso la mujer seguía en oración profunda. No hubo respuesta. Alarmado, el hermano Francisco abrió la puerta desde el exterior. Lo que encontró lo dejó paralizado de horror. Carmen Quispe estaba arrodillada en posición de oración, con las manos aferradas al crucifijo del confesionario, pero su rostro mostraba una expresión de terror absoluto que ningún ser humano debería contemplar jamás. Sus ojos permanecían abiertos, vidriosos, y su boca congelada en lo que había sido un grito silencioso. No había señales externas de violencia, pero la mujer estaba indudablemente muerta. El hermano Francisco corrió a buscar al padre Villarreal, quien apareció momentos después mostrando una preocupación y sorpresa que parecían genuinas. Examinó el cuerpo con cuidado, murmuró oraciones en latín, y finalmente declaró que Carmen había sufrido un colapso cardíaco, provocado por la intensidad de su confesión. «He visto esto antes», explicó a los clérigos que se habían reunido. Cuando un alma carga con culpas profundas y finalmente las libera, el impacto espiritual puede ser tan fuerte que el corazón no lo resiste. Es una forma de morir en gracia, de hecho. Doña Carmen partió en el momento exacto de su purificación. La explicación, aunque estremecedora, fue aceptada por todos los presentes. La autoridad espiritual del padre Villarreal era incuestionable y la idea de que alguien pudiera morir por la intensidad de la experiencia religiosa no era del todo desconocida en la literatura mística de la época. Sin embargo, lo que comenzó como un incidente aislado y explicable se convirtió en un patrón perturbador cuando, el viernes siguiente, ocurrió exactamente lo mismo. Esta vez la víctima fue don Sebastián Condori, un comerciante indígena de 41 años que había prosperado vendiendo tejidos y cerámicas en el mercado de San Pedro. Sebastián había estado atormentado por la culpa de haber encontrado, en una de sus expediciones comerciales a las ruinas de Sacsayhuamán, un pequeño tesoro de objetos de oro que claramente pertenecían a sus antepasados incas. No sabía si conservar estos objetos en secreto era un pecado contra la Iglesia, o si entregarlos a las autoridades españolas sería una traición a su herencia ancestral. Como Carmen la semana anterior, Sebastián había esperado semanas para conseguir una cita con el padre Villarreal. Entró al confesionario número 8 a las 10 de la mañana del viernes 20 de noviembre de 1685, y fue encontrado muerto exactamente de la misma manera al atardecer, arrodillado, aferrado al crucifijo, con una expresión de terror que helaba la sangre de quienes lo veían. Esta vez, sin embargo, algunos miembros del clero comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo era posible que dos personas murieran de la misma forma extraña en confesionarios adyacentes en el espacio de una semana? ¿No había algo sospechoso en esta coincidencia?
El padre Villarreal, sin embargo, tenía respuestas para todas las preguntas. Explicó que precisamente por su reputación como confesor de casos difíciles, él atraía a personas que cargaban con culpas extraordinariamente pesadas. Es natural, argumentaba, que quienes buscan mi ayuda específicamente sean aquellos cuyas almas están más torturadas. Y entre más profunda es la oscuridad del alma, más intenso es el shock de la purificación. Debemos ver estas muertes no como tragedias, sino como triunfos espirituales. Estas almas se han liberado de sus pecados de la manera más completa posible. Además, comenzó a circular entre los feligreses una interpretación mística de estos eventos. Se decía que el padre Villarreal poseía un don tan poderoso para la confesión que podía literalmente extraer el mal del alma humana, y que algunas personas, cuya culpa era demasiado grande para el cuerpo físico, simplemente no podían sobrevivir al proceso de purificación total. Esta interpretación, lejos de alejar a los feligreses, los atrajo en números aún mayores. La idea de que podrían recibir una purificación espiritual tan completa que los liberara para siempre de sus pecados era irresistiblemente atractiva para una población que vivía en constante conflicto entre sus tradiciones ancestrales y las nuevas exigencias religiosas. Sin embargo, no todos en la catedral estaban convencidos de la explicación sobrenatural. El hermano Mateo Huamán, un joven criollo de 28 años que había estudiado filosofía y teología en el Colegio de San Bernardo, comenzó a llevar un registro detallado de los extraños eventos que rodeaban los confesionarios del padre Villarreal. Mateo había notado varios detalles que no encajaban con la narrativa de purificación espiritual. Primero, aunque se suponía que las víctimas morían en el momento de máximo éxtasis religioso, sus rostros mostraban terror, no paz o felicidad. Segundo, había un olor particular que siempre estaba presente en los confesionarios después de estos incidentes, un aroma dulzón que no podía identificar, pero que definitivamente no era incienso o cualquier otro material litúrgico conocido. Pero lo más inquietante para el hermano Mateo era el comportamiento del padre Villarreal en los días siguientes a cada muerte. Mientras públicamente mostraba dolor y preocupación pastoral, en privado parecía estar excitado. Mateo lo había visto en varias ocasiones, poco después de descubrir un cuerpo, con una expresión en el rostro que solo podía describir como satisfacción intensa. Decidí comenzar a observarlo más cuidadosamente. Escribiría Mateo en su diario personal, un documento que se conserva hasta hoy en los archivos secretos del Vaticano. Había algo en su manera de hablar sobre las muertes, una forma de saborear los detalles, que me hacía sentir profundamente incómodo. Un verdadero pastor debería mostrar dolor por la pérdida de sus ovejas, no esta extraña satisfacción que yo detectaba en el padre Villarreal. El hermano Mateo decidió comenzar su propia investigación discreta. Durante las siguientes semanas, comenzó a prestar atención especial a quienes seleccionaba el padre Villarreal para sus confesiones más intensas. Descubrió que existía un patrón muy específico. Todos eran personas que habían mencionado, ya sea en confesiones previas con otros sacerdotes o en conversaciones casuales, que poseían conocimientos sobre tesoros incas ocultos, lugares sagrados ancestrales o tradiciones familiares que se remontaban a la época prehispánica. Esta observación llevó al hermano Mateo a profundizar aún más en los antecedentes de las víctimas. Lo que descubrió confirmó sus sospechas más inquietantes. Cada persona que había muerto en los confesionarios del padre Villarreal poseía información específica sobre tesoros o sitios sagrados incas, secretos transmitidos en silencio durante generaciones. Carmen Quispe, la primera víctima, había heredado de su abuela el conocimiento sobre un cementerio inca que albergaba momias adornadas con joyas funerarias. Sebastián Condori, la segunda víctima, había encontrado oro en Sacsayhuamán y conocía la ubicación de otros escondites semejantes. La tercera, doña Esperanza Ramos, muerta el tercer viernes consecutivo en circunstancias idénticas,
Descendía de una familia que había custodiado un templo solar inca y sabía con exactitud dónde se hallaban cámaras subterráneas repletas de objetos ceremoniales de oro y plata. El patrón era innegable. El hermano Mateo se vio obligado a considerar una posibilidad espantosa. Y si el padre Villarreal no ofrecía confesiones, sino auténticos interrogatorios bajo tortura psicológica, arrancando de sus penitentes los secretos que habían protegido con sus vidas, hasta que el peso de la revelación misma los mataba. Esta hipótesis explicaría tanto las expresiones de terror petrificado en los rostros de las víctimas, como la extraña satisfacción que Villarreal mostraba tras cada muerte. Si realmente estaba extrayendo información sobre tesoros ocultos a costa de la vida de sus feligreses, entonces su gozo posterior no era espiritual, sino material. Pero una pregunta aún más perturbadora seguía en pie. ¿Cómo lograba matar dentro de un confesionario sin dejar rastro de violencia física? ¿Y cómo podía hacerlo de manera tan precisa que las víctimas aparecieran siempre igual, arrodilladas, aferradas al crucifijo, con la mirada fija en un horror indescriptible? La respuesta a estas preguntas llegó de una fuente completamente inesperada. José Mamani, un carpintero indígena que había participado en la construcción original de los confesionarios 30 años antes, se acercó al hermano Mateo con información que cambiaría para siempre su comprensión de los hechos. «Hermano», le dijo José, con voz temblorosa durante un encuentro secreto en el mercado de San Pedro, «he estado observando lo que ocurre en nuestra catedral, y tengo que contarle algo que no me deja dormir. Conozco esos confesionarios mejor que nadie, porque yo mismo ayudé a construirlos, y sé que han sido modificados». José explicó que, en sus visitas recientes a la catedral para dar mantenimiento a otros elementos de madera, había observado discretamente los confesionarios del padre Villarreal. Notó la presencia de pequeños orificios que no existían en el diseño original, tubos delgados que se extendían desde el compartimento del confesor hacia el espacio del penitente, y lo más perturbador de todo, un sistema de cámaras ocultas dentro de la estructura capaces de contener líquidos. «Es un sistema diabólico», susurró José. «Permite que alguien, desde el lado del confesor, libere vapores o gases en el espacio del penitente, sin que éste lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Los orificios están tan bien disimulados en los tallados decorativos que resultan prácticamente invisibles. El mecanismo está diseñado para que las sustancias se dispersen poco a poco, causando efectos que pueden tardar horas en manifestarse por completo». Aquella revelación proporcionó al hermano Mateo la pieza que faltaba en el rompecabezas. El padre Villarreal no estaba matando directamente a sus víctimas durante la confesión, sino administrándoles lentamente sustancias que desencadenaban síntomas terribles mucho después, cuando él ya no estaba presente, y cuando los penitentes se encontraban solos, atrapados en visiones alucinantes provocadas por los químicos. Pero ¿qué clase de sustancia podía provocar efectos tan específicos y consistentes? La respuesta apareció cuando el hermano Mateo decidió investigar los antecedentes del padre Villarreal antes de su llegada a Cusco. Descubrió que el sacerdote había pasado varios años en las misiones del Alto Perú, particularmente en regiones de selva tropical, donde había tenido un contacto cercano con curanderos y chamanes indígenas. Durante ese tiempo, Villarreal había mostrado un creciente interés, aparentemente académico, por las plantas medicinales y sus efectos en el cuerpo y la mente humanos. A través de contactos en otras misiones, Mateo supo que el padre había estado recopilando información detallada sobre las plantas que los pueblos amazónicos utilizaban para inducir visiones en ceremonias religiosas ancestrales. Tenía un interés particular en aquellas sustancias capaces de generar experiencias tan intensas que algunas personas jamás lograban recuperarse mentalmente de ellas. Una de estas plantas,
conocida localmente como lágrimas del diablo, resultaba especialmente reveladora. Según los informes a los que Mateo tuvo acceso, cuando esta planta se procesaba de forma adecuada y se administraba en vapores concentrados, podía desatar visiones increíblemente vívidas y aterradoras que se prolongaban durante horas. Las víctimas experimentaban la sensación de estar frente a demonios, espíritus malignos o manifestaciones físicas de sus propios pecados. Lo más siniestro, sin embargo, era que en dosis elevadas estas visiones podían ser tan intensas y horrendas que el shock psicológico resultante provocaba un paro cardíaco. Las víctimas literalmente morían de miedo, un miedo artificial, químicamente inducido, pero tan devastador que sobrepasaba cualquier resistencia humana. De esta forma, quedaban explicadas las expresiones de terror absoluto en los rostros de los muertos y la posición final de sus cuerpos, aferrados al crucifijo. En sus últimos instantes, rodeados de visiones demoníacas creadas por los vapores, se aferraban desesperadamente al símbolo sagrado como única defensa frente a los horrores indescriptibles que su mente intoxicada les obligaba a contemplar. Armado con esta información, el hermano Mateo comprendió que debía actuar antes de que otra persona inocente perdiera la vida, pero también sabía que se enfrentaba a un adversario extremadamente inteligente y peligroso. Si confrontaba directamente al padre Villarreal sin evidencia física irrefutable, éste simplemente lo negaría e incluso podría encontrar la manera de eliminarlo como testigo incómodo. En lugar de arriesgarse a una confrontación directa, Mateo decidió tender una trampa. Comenzó a difundir discretamente, en conversaciones aparentemente casuales con otros miembros del clero, que había estado teniendo sueños inquietantes sobre tesoros incas ocultos, sueños que lo llenaban de culpa y que él interpretaba como tentaciones demoníacas. Tal como esperaba, aquella información llegó a oídos del padre Villarreal. A los pocos días, el sacerdote se le acercó con su inconfundible voz melodiosa, la misma que había seducido a tantas víctimas. «Hermano Mateo, he sabido que está experimentando ciertos conflictos espirituales relacionados con conocimientos ancestrales. Este es precisamente el tipo de caso que requiere una atención muy especializada. ¿Le parece si programamos una confesión privada este viernes? Le aseguro que hallará el alivio completo de sus tormentos». Mateo aceptó la invitación, pero ya tenía todo calculado. El jueves por la noche, cuando la catedral fue cerrada al público, regresó en secreto utilizando una llave que había conseguido del hermano portero. Su objetivo, inspeccionar físicamente los confesionarios y reunir pruebas concretas de las modificaciones que José Mamani le había descrito. Lo que encontró superó sus peores expectativas. No solo estaban presentes todos los mecanismos mencionados por el carpintero, sino que halló indicios aún más reveladores sobre la magnitud de la operación de Villarreal. En un compartimento oculto dentro del confesionario número 7, descubrió frascos pequeños, con líquidos de diversos colores, tubos de vidrio y metal, preparados para generar vapores, y lo más incriminatorio de todo, un cuaderno escrito con la letra del propio padre Villarreal, donde documentaba meticulosamente los efectos de distintas sustancias sobre sus víctimas. El cuaderno del padre Villarreal era un documento que helaba la sangre. Escrito en latín, para mayor secreto, contenía entradas detalladas sobre cada víctima, describiendo no solo los secretos que habían revelado acerca de tesoros y sitios sagrados, sino también los efectos específicos que diferentes dosis y combinaciones de sustancias habían tenido en sus cuerpos. La primera entrada, fechada poco después de su llegada a Cusco, decía: «He identificado en esta población un recurso extraordinario para mis investigaciones. La convergencia de tradiciones ancestrales con culpa cristiana crea sujetos ideales para mis experimentos. Debo proceder cuidadosamente para establecer un patrón que parezca natural mientras obtengo la máxima información sobre los recursos que esta tierra oculta». Las entradas subsecuentes documentaban con fría precisión cada asesinato. Ormen Quispe,
Administré combinación de lágrimas del diablo con corteza de Wilca en proporción 3 y 1 pi. Efectos comenzaron después de 2 horas. Reveló ubicación de cementerio en Kenko antes de sucumbir a paro cardíaco. Información verificada. Sitio contiene al menos 12 momias con ornamentos de oro. Cada anotación seguía el mismo patrón macabro. Descripción de la víctima, dosificación de venenos, información obtenida y verificación posterior de la veracidad de los secretos revelados. El padre Villarreal no era simplemente un asesino, era un investigador metódico que utilizaba el terror químico para arrancar información invaluable sobre tesoros incas que luego saqueaba en expediciones nocturnas. Pero lo más aterrador del diario eran las entradas más recientes. En ellas quedaba claro que Villarreal estaba perfeccionando sus métodos y planeaba expandir sus operaciones. Había identificado decenas de víctimas potenciales y contemplaba entrenar a otros sacerdotes en sus técnicas, con el fin de crear una red de extracción de información que pudiera operar en todo el virreinato del Perú. Con esta evidencia en sus manos, el hermano Mateo se enfrentaba a un dilema terrible. Tenía prueba absoluta de la culpabilidad del padre Villarreal, pero también comprendía que había puesto en riesgo su propia vida al descubrir estos secretos. Si no actuaba de inmediato, era casi seguro que se convertiría en la próxima víctima. Decidió que su mejor estrategia no sería acudir a la confesión programada para el viernes, sino confrontar al padre Villarreal públicamente durante la misa dominical, cuando estaría rodeado de testigos y el sacerdote no podría recurrir a sus métodos habituales. Sin embargo, Villarreal era mucho más astuto de lo que Mateo había anticipado. Al notar la ausencia del hermano en la confesión, el padre inmediatamente sospechó que algo había salido mal. Esa misma noche inspeccionó sus confesionarios y descubrió que el compartimento secreto había sido abierto y que su cuaderno había desaparecido. La reacción del padre fue rápida y brutal. En lugar de huir, como Mateo había previsto, Villarreal decidió eliminar de inmediato al único testigo capaz de destruir su operación. Así, en la madrugada del sábado, se infiltró en las habitaciones del hermano Mateo con la intención de envenenarlo usando los mismos compuestos letales que ya habían condenado a tantas almas inocentes. Pero el hermano Mateo había anticipado esta posibilidad. En lugar de dormir en su habitación esa noche, se escondió en la sacristía, desde donde podía vigilar cualquier movimiento inusual en la catedral. Cuando vio al padre Villarreal entrar sigilosamente en su cuarto con una pequeña ampolla de líquido en la mano, comprendió que su vida estaba en peligro inminente. Lejos de huir, Mateo decidió seguirlo cuando regresó a los confesionarios para destruir más pruebas. Lo que ocurrió a continuación fue una confrontación que destrozó para siempre la fachada sagrada que había permitido que estos crímenes continuaran. «Padre Villarreal», dijo Mateo saliendo de las sombras, frente a los confesionarios convertidos en cámaras de tortura, «sabemos exactamente lo que ha estado haciendo aquí». El padre se volvió lentamente. Por primera vez desde que Mateo lo conocía, pudo ver su verdadero rostro frío, calculador, desprovisto de cualquier compasión humana. La máscara de santidad se había desvanecido por completo. «Hermano Mateo», respondió Villarreal con la misma voz que había consolado a tantas víctimas segundos antes de matarlas. «Me temo que ha cometido un error terrible viniendo aquí esta noche. Hay secretos demasiado peligrosos para ser conocidos». Lo que siguió fue la confesión más horrenda jamás escuchada en aquella catedral. Villarreal, consciente de que había sido descubierto y que ya no tenía nada que perder, comenzó a relatar con un detalle enfermizo cada uno de sus crímenes, cómo seleccionaba a víctimas con conocimientos de tesoros ancestrales, cómo había modificado los confesionarios para convertirlos en trampas de tortura psicológica, cómo calculaba con precisión los efectos de distintas combinaciones de venenos amazónicos sobre cada alma inocente.
Pero lo más perturbador fue cuando reveló sus verdaderas motivaciones. No actuaba solo por codicia material. En su mente retorcida había elaborado una filosofía que justificaba sus actos como una forma superior de servicio divino. Estos indígenas, explicó con una calma que helaba la sangre, custodian secretos que pertenecen, por derecho, a la Iglesia Católica. Sus antepasados eran paganos indignos de poseer las riquezas que Dios puso en esta tierra. Yo no hago más que recuperar esos tesoros para su verdadero propósito sagrado. Y si algunas almas pecadoras deben partir al juicio divino en el proceso, es un precio pequeño por la gloria de Dios. Pero la confesión del padre Villarreal reveló algo aún más terrible que sus crímenes individuales. Durante los últimos años, había estado estableciendo contactos con otros sacerdotes en diferentes ciudades del virreinato, compartiendo sus métodos y creando una red de extracción de información que se extendía desde Quito hasta Potosí. No crea que yo soy el único, hermano Mateo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tengo colegas en Lima que han perfeccionado técnicas aún más sofisticadas. En Arequipa, un padre ha desarrollado métodos que permiten extraer información sin matar a las víctimas, manteniéndolas vivas, pero completamente quebrantadas mentalmente. En La Paz, hemos establecido una operación que procesa centenares de confesiones cada mes. Esta revelación significaba que los crímenes de Cusco eran solo una pequeña parte de una conspiración mucho más amplia que había estado operando sistemáticamente para saquear los tesoros ancestrales de América, utilizando la estructura sagrada de la Iglesia como cobertura. El hermano Mateo se dio cuenta de que enfrentaba algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba de un sacerdote individual que había enloquecido, sino de una organización criminal sofisticada que había infiltrado la jerarquía eclesiástica en múltiples ciudades. Pero el padre Villarreal no había revelado toda esta información por arrepentimiento ni como una confesión genuina. Mientras hablaba, había estado maniobrando sutilmente para acorralar al hermano Mateo contra uno de los confesionarios modificados. Su plan era activar el sistema de venenos que él mismo había diseñado y así eliminar al último testigo de sus crímenes. Me temo, hermano Mateo, que usted ha aprendido demasiado como para permitirle seguir con vida, dijo, mostrando un pequeño dispositivo capaz de liberar vapores concentrados de sus compuestos más letales. Pero le ofrezco la misma oportunidad que a mis otras víctimas. Puede morir conociendo la verdad completa, o puede morir en la ignorancia. ¿Cuál prefiere? Sin embargo, el hermano Mateo había anticipado esta posibilidad. Durante su investigación de los confesionarios, no solo había descubierto el sistema de venenos, sino también la manera de deshabilitarlo. Mientras Villarreal hablaba, Mateo había manipulado discretamente los tubos y válvulas que controlaban la liberación de los gases. Cuando el sacerdote activó el mecanismo, esperando que su víctima colapsara en cuestión de minutos, nada ocurrió. Los vapores que habían condenado a tantas almas inocentes se dispersaron inofensivamente hacia el exterior de la capilla. Su ingenioso sistema ha sido neutralizado, padre, dijo Mateo con una serenidad fingida, aunque su corazón latía con fuerza. Y pronto toda la ciudad de Cusco sabrá exactamente lo que usted ha estado haciendo en esta catedral sagrada. La confrontación en la capilla de San José terminó con la captura del padre Villarreal, pero solo después de una violenta lucha en la que el sacerdote criminal intentó utilizar un puñal oculto para silenciar definitivamente al hermano Mateo. Solo la oportuna llegada del hermano Francisco, alertado por los estruendos de la pelea, impidió que Mateo se convirtiera en la última víctima de esta serie macabra de crímenes. Las autoridades eclesiásticas, enfrentadas con la evidencia irrefutable de las atrocidades cometidas por Villarreal, no tuvieron otra opción que entregarlo a la Inquisición para su procesamiento. El juicio que siguió
se transformó en uno de los casos más sensacionales en la historia de la América colonial, no solo por la naturaleza de los delitos, sino también por las revelaciones sobre el alcance de la conspiración. Durante el proceso judicial, que se prolongó por 6 meses, se descubrió que la red criminal del padre Villarreal había estado operando por más de una década en al menos 8 ciudades diferentes. Más de 200 personas habían sido victimizadas, y los tesoros robados ascendían a una fortuna capaz de financiar la construcción de una catedral entera. Pero quizás lo más perturbador del caso fue la revelación de que varios altos funcionarios eclesiásticos estaban al tanto de las actividades sospechosas de Villarreal y sus asociados, pero habían decidido ignorarlas debido a las generosas donaciones que estos sacerdotes criminales estaban realizando a diversos proyectos de la Iglesia. El padre Tomás de Villarreal fue declarado culpable de 23 cargos de asesinato, depravación herética, robo de objetos sagrados indígenas y conspiración criminal. La sentencia fue la muerte en la hoguera, un castigo reservado para los crímenes más graves contra la fe. La ejecución tuvo lugar en la Plaza de Armas de Cusco, el 23 de diciembre de 1701, y exactamente 16 años después de su primer asesinato. Miles de residentes asistieron al evento, incluyendo a muchos familiares de sus víctimas. En sus últimas palabras, Villarreal mostró ningún arrepentimiento, declarando que había sido un siervo fiel de lo que él consideraba la voluntad divina. He servido a Dios, recuperando tesoros que pertenecen por derecho a la Santa Iglesia, gritó desde la hoguera, mientras las llamas comenzaban a consumirlo. Si estoy equivocado, entonces Dios mismo se equivoca sobre la justicia. Aquellas palabras blasfemas horrorizaron incluso a los espectadores que habían venido a presenciar su final, y muchos interpretaron las llamas que lo devoraban como un castigo divino por sus crímenes contra la fe y la humanidad. Después de la ejecución del padre Villarreal, las autoridades eclesiásticas ordenaron una purificación completa de la Catedral de Cusco. Los 2 confesionarios que había modificado fueron completamente destruidos y quemados, y sus cenizas fueron esparcidas en un terreno no consagrado a las afueras de la ciudad. El obispo encargó la construcción de nuevos confesionarios a diferentes artesanos, imponiendo especificaciones estrictas que hicieran imposible cualquier modificación semejante. Además, se establecieron nuevos protocolos que exigían que todas las confesiones relacionadas con casos espirituales complejos fueran presenciadas por al menos 2 sacerdotes diferentes. Pero el cambio más significativo ocurrió en la manera en que la comunidad de Cusco comenzó a comprender la práctica de la confesión. El trauma de descubrir que un consejero espiritual de confianza había estado asesinando sistemáticamente a sus feligreses generó una crisis de fe que tardó décadas en resolverse. Muchas familias indígenas decidieron regresar a sus prácticas espirituales ancestrales, argumentando que la confesión cristiana había demostrado ser más peligrosa que beneficiosa. Otros, en cambio, se volvieron aún más devotos, interpretando los acontecimientos como una prueba de su fe, que requería una mayor entrega a los principios auténticos del cristianismo. Una de las ironías más amargas del caso fue que la mayoría de los tesoros que el padre Villarreal había robado, guiado por la información que había extraído de sus víctimas moribundas, nunca fueron recuperados. Durante los años en que había estado operando, había enviado sistemáticamente estos objetos a coleccionistas privados en Europa, donde desaparecieron en colecciones particulares y en los sótanos de museos. Las investigaciones posteriores al juicio revelaron que mantenía correspondencia con comerciantes en Madrid, Sevilla e incluso en Roma, quienes estaban ansiosos por adquirir artefactos indígenas auténticos sin hacer demasiadas preguntas sobre su procedencia. La demanda de tales piezas entre los coleccionistas europeos había creado un mercado que hacía económicamente viables los métodos horribles que Villarreal había empleado para obtenerlos.
Esta revelación llevó a uno de los primeros intentos legales internacionales de recuperar el patrimonio cultural robado. Aunque con éxito limitado, la mayoría de los objetos habían cambiado de manos varias veces para cuando las autoridades comenzaron a rastrearlos, y los marcos legales para la recuperación internacional de artefactos culturales robados eran todavía muy primitivos. El hermano Mateo Guamán, cuya valentía y perseverancia hicieron posible la exposición de estos terribles crímenes, dedicó el resto de su vida a garantizar que abusos similares nunca volvieran a repetirse en la estructura de la Iglesia. Fue promovido a padre, y con el tiempo se convirtió en uno de los más respetados profesores de teología en el Colegio de San Bernardo, donde desarrolló nuevos protocolos para formar sacerdotes en prácticas éticas de confesión. Su labor influyó en la política eclesiástica de toda la América española y contribuyó a reformas que hicieron el proceso de confesión más transparente y menos susceptible al abuso. En sus escritos posteriores, Mateo reflexionó profundamente sobre las lecciones que podían aprenderse del caso Villarreal. El mal más peligroso, escribió en una carta que aún se conserva en los archivos eclesiásticos, no es el que viene con cuernos y garras, sino el que llega vestido con hábitos de santidad, pronunciando palabras de consuelo, prometiendo salvación espiritual, mientras entrega destrucción física. El caso de los confesionarios asesinos de la Catedral de Cusco se convirtió en una advertencia que se transmitió a lo largo de las Américas durante siglos. Fue uno de los primeros casos documentados de asesinatos seriales cometidos por alguien en una posición de autoridad religiosa y estableció precedentes legales que influyeron en cómo este tipo de crímenes serían procesados en el futuro. Además, el caso puso en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a la explotación por parte de quienes decían actuar en favor de sus intereses espirituales. El hecho de que Villarreal hubiera dirigido específicamente sus crímenes contra personas con conocimiento de tesoros ancestrales reveló cómo las estructuras coloniales podían ser manipuladas para facilitar el robo cultural a una escala masiva. Los historiadores modernos que han estudiado el caso señalan que representa un ejemplo particularmente oscuro de cómo el colonialismo operaba no solo mediante la violencia evidente y el control político, sino también mediante la manipulación de las instituciones sagradas en las que los pueblos indígenas habían sido inducidos a confiar. Para las familias de las 23 víctimas confirmadas, la revelación de la verdad sobre la muerte de sus seres queridos trajo un cierre, pero también un trauma adicional. Saber que alguien en quien habían confiado completamente había asesinado sistemáticamente a sus familiares mientras fingía ofrecer consuelo espiritual fue devastador más allá de toda descripción. Sin embargo, la respuesta de la comunidad para apoyar a estas familias fue notable. Se estableció un fondo destinado a brindar asistencia a los familiares sobrevivientes y se organizaron elaborados servicios conmemorativos para honrar debidamente la memoria de las víctimas. La comunidad indígena, en particular, organizó ceremonias que combinaban elementos cristianos y ancestrales, con el fin de asegurar que las almas de las víctimas pudieran hallar paz. María Quispe, la hermana de la primera víctima, Carmen, se convirtió en una defensora de una mejor protección de los derechos indígenas dentro de la estructura de la Iglesia. Su testimonio sobre la confianza de su hermana en el padre Villarreal y su posterior traición se convirtió en una de las piezas de evidencia más poderosas en los esfuerzos posteriores por reformar los protocolos de confesión. En 1987, casi 3 siglos después de estos sucesos, excavaciones arqueológicas realizadas durante trabajos de renovación en la Catedral de Cusco sacaron a la luz evidencia física que corroboraba los relatos históricos de los crímenes de Villarreal. Bajo el piso de la antigua capilla de San José, los arqueólogos encontraron restos del sofisticado aparato químico que el padre había utilizado para producir sus venenos. Fragmentos de vidrio,
tubos metálicos y residuos de compuestos orgánicos fueron analizados mediante técnicas forenses modernas, confirmando que procesos químicos complejos habían sido realizados en aquel lugar a finales del siglo XVII. Lo más significativo fue que el análisis de los residuos reveló rastros de varios compuestos derivados de plantas amazónicas, los cuales coincidían con las descripciones históricas de las sustancias que Villarreal supuestamente había utilizado. Esta evidencia física proporcionó una prueba concluyente de que los relatos históricos sobre sus métodos eran exactos. El legado de los confesionarios asesinos sigue influyendo en la cultura de Cusco hasta hoy. La capilla de San José en la catedral fue eventualmente convertida en un espacio conmemorativo, donde los visitantes pueden aprender sobre la historia y rendir homenaje a las víctimas. Sin embargo, el impacto más profundo ha sido en la manera en que la comunidad aborda las cuestiones de confianza, autoridad y guía espiritual. El caso creó una memoria cultural que enfatiza la importancia de cuestionar a las figuras de autoridad, sin importar cuán respetadas parezcan, y de mantener salvaguardias tradicionales contra posibles abusos. Los historiadores locales señalan que el caso contribuyó a un escepticismo generalizado hacia los forasteros que afirman poseer conocimientos espirituales especiales o autoridad religiosa, en particular cuando muestran un interés inusual por los conocimientos tradicionales o los tesoros culturales. Esta cautela, aunque a veces contraproducente, ha servido para proteger a la comunidad de diversas formas de explotación a lo largo de los siglos. La horrible historia de los confesionarios asesinos de la Catedral de Cusco ofrece varias lecciones profundas que siguen siendo relevantes hoy. Primero, demuestra cómo las instituciones que gozan de gran respeto y confianza pueden ser manipuladas por individuos con intenciones criminales. El hecho de que Villarreal pudiera operar durante 15 años sugiere que las comunidades deben permanecer siempre vigilantes, incluso frente a sus líderes más reverenciados. Segundo, el caso muestra cómo los conocimientos culturales y los tesoros pueden convertir a las comunidades indígenas en objetivos de explotación, cuando quienes buscan aprovecharse saben manipular tanto las estructuras de autoridad tradicionales como las instituciones coloniales más recientes. El patrón de selección de víctimas con saberes específicos revela un enfoque sistemático de robo cultural, mucho más sofisticado que un crimen oportunista al azar. Finalmente, la historia ilustra la crucial importancia de los individuos, que tienen el valor de cuestionar patrones sospechosos e investigar, incluso cuando hacerlo pone en riesgo su propia vida. Sin la perseverancia del hermano Mateo Huamán y la ayuda de personas como José Mamani y Amaru Huanca, los crímenes de Villarreal podrían haber continuado indefinidamente. El caso nos recuerda que el mal suele triunfar, no porque sea particularmente poderoso, sino porque las personas de bien no actúan cuando notan que algo está mal. Las víctimas de Villarreal murieron no solo porque él era hábil matando, sino porque la estructura comunitaria le permitió operar durante años sin una supervisión seria. Esta historia nos enseña que siempre debemos estar dispuestos a cuestionar a la autoridad, a investigar patrones sospechosos y a proteger a los miembros vulnerables de nuestras comunidades, incluso si eso significa desafiar instituciones e individuos que hemos sido educados a respetar incondicionalmente. Solo a través de tal vigilancia podemos prevenir tragedias como las que ocurrieron dentro de los muros sagrados de la Catedral de Cusco, durante esos 15 años oscuros en que la fe misma se convirtió en un arma de asesinato.